Muy buenos días, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 211. Nuestro devocional tiene por tema 4 sacrificios que agradan a Dios. Al mirar en retrospectiva mi vida, puedo ver cuántos sacrificios hicieron mis padres por mi hermana y por mí. Ojalá los hubiera apreciado más en aquel momento. Mis padres venían de una generación que estaba muy familiarizada con la idea del sacrificio. Muchos de sus contemporáneos habían sacrificado sus vidas por sus semejantes y por sus países. La idea de hacer sacrificios, ya sean grandes o pequeñas, parecen más ajenas a nuestra generación. La gran mayoría de las referencias bíblicas de sacrificio están en el Antiguo Testamento, las cuales prefiguran la muerte sacrificial de Jesús en la cruz por nosotros. En el Nuevo Testamento casi todas las referencias son sobre el sacrificio de Jesús. La muerte de Jesús como el único sacrificio perfecto y completo que cumple toda la preparación y predicción del Antiguo Testamento. No necesitamos hacer ningún sacrificio por nuestros pecados. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos dice que hay 4 sacrificios que puedes hacer para agradar a Dios. Hoy le voy a estar leyendo la Biblia en la versión NBI, en la Nueva Versión Internacional. Ubiquémonos en el libro de los Salmos, capítulo 89, versículos del 30 al 37. Pero si sus hijos abandonan mi ley y no viven conforme a mis ordenanzas, si violan mis estatutos y no cumplen mis mandamientos, con vara castigaré su iniquidad y con azotes su maldad. Con todo, jamás le negaré mi gran amor, ni mi fidelidad le faltará. No violaré mi pacto, ni cambiaré mis promesas. Una sola vez he jurado por mi santidad, y no voy a mentirle a David. Su descendencia vivirá por siempre, su trono durará como el sol en mi presencia, como la luna fiel testigo en el cielo será establecido para siempre. Amén. Punto 1. Da gracias a Dios por el sacrificio de Jesús. Dios es santo, se pudo ver en el versículo 35, y amoroso. Dios amó a David y afirmó, jamás le negaré mi amor. Se pudo ver en el versículo 33. Dios es su amor, hizo un pacto con David y su pueblo. Era un pacto de gracia, pero requería una respuesta de obediencia a la ley. Pero, ¿qué pasaría si no cumplían la ley? Si aquello ocurría, si sus hijos se apartan de mi ley y no viven según mis decretos, si violan mis estatutos y no obedecen y no observan mis mandamientos, se pudo apreciar en los versículos 30 al 31, se requeriría un castigo, se pudo apreciar en el versículo 32. El Nuevo Testamento nos dice que Dios vino en la persona de su Hijo Jesucristo para tomar ese castigo, ofreciéndose a sí mismo como el sacrificio por el pecado. A través de ese sacrificio, el amor y la santidad de Dios fueron plenamente expresados y cumplidos, y no necesitas hacer más sacrificios por el pecado. Acompáñame a orar. Señor, te agradezco demasiado por el sacrificio de Jesús en la cruz por mí. Gracias, porque no se requieren más sacrificios por mis pecados. Amén. Acompáñame a leer el segundo texto bíblico en Romanos, capítulo 11 y capítulo 12. Romanos 11, versículo 33. Qué profundo es el conocimiento, la riqueza y la sabiduría de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién primero dio algo a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Romanos 12, sacrificios vivos. Versículo 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que lo anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor, versículo 9. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Amén. Punto 2. Haz sacrificios que agraden a Dios. En este pasaje vemos 4 sacrificios que puedes hacer en respuesta al sacrificio de Jesús por ti. El sacrificio de tus labios. El escritor de Hebreos dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Se puede ver en Hebreos capítulo 13, versículos del 15 al 16. Gran parte de los primeros 11 capítulos de Romanos son sobre el sacrificio de Jesús por nosotros. Pablo, habiendo presentado todo lo que Dios ha hecho por nosotros, responde con un sacrificio de alabanza. Se pudo ver en Romanos 11, 33 al 36. El sacrificio de tu vida. Pablo escribe, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios por todo lo que Jesús ha hecho por nosotros en su propio sacrificio en la cruz, en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Se pudo apreciar en el capítulo 12, versículo 1. Dios quiere que ofrezcas todo de ti y todo de tu vida, tu tiempo, ambiciones, posesiones, oídos, boca y sexualidad, así como tu mente, emociones y actitudes. La descripción de Pablo de un sacrificio vivo también nos recuerda que tienes que seguir ofreciendo todo durante tu vida entera, como Eugene Peterson lo traduce en el mensaje. Toma cada día de tu vida cotidiana, tu dormir, comer y a trabajar y caminar, y colócalo delante de Dios como ofrenda. Se pudo apreciar en el versículo 1 de la versión El Mensaje. En tiempos del Antiguo Testamento, sacrificio vivo sonaría como un término contradictorio.
todo el objeto del sacrificio era que la víctima fuera sacrificada. Hago Winne escribe: nuestro acto de adoración ya no está en traer un sacrificio, sino en ser nosotros mismos un sacrificio. Seguimos viviendo, somos todo lo que ofrecemos. La adoración es aquello que digo con mi lengua, es aquello que veo, lo que pienso, a donde voy con mis pies. El sacrificio de tu botín. La donación generosa es otro sacrificio del Nuevo Testamento. Pablo alienta al sacrificio de la generosidad para contribuir a las necesidades de los demás. Se puede apreciar en el versículo 8. Debemos estar listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Se puede apreciar en el versículo 13 en la versión NTV. Este es otro sacrificio que el escritor de Hebreos dice que agrada a Dios. Compartir con otros. Hebreos 13:16. Incluso debemos dar generosamente a nuestros enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. Se puede apreciar en Romanos 12:20. El sacrificio de tu amor. En este pasaje Pablo da muchos ejemplos del sacrificio del servicio amoroso. Se pudo apreciar en los versículos 9 y 21. El escritor de Hebreo dice: no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Se pudo también apreciar en Hebreos 13:16. Hacer el bien significa renunciar a cosas que no son buenas. No se amolden al mundo actual. Se puede apreciar en Romanos 12:2. Aunque Dios solo nos pide que renunciemos a las cosas malas en nuestras vidas, podemos sentir que es muy costoso hacerlo porque esas cosas son superficialmente atractivas. El arrepentimiento es una palabra muy positiva, pero en el momento puede parecer una renuncia. El amor sacrificial implica permitir que Dios nos transforme completamente. Nuestro amor debe ser sincero, se pudo apreciar en el versículo 9. La palabra griega para sincero significa sin hipocresía, o literalmente sin actuar o sin máscaras. A menudo las relaciones en el mundo son bastante superficiales. Todo ponemos fachadas o máscaras para protegernos. Cuando vemos a los gobiernos poner máscaras, lo llamamos propaganda. Cuando lo hacemos nosotros mismos, lo llamamos imagen. Estamos proyectando algo en efecto. Estamos diciendo: realmente no me gusta lo que soy por dentro, así que fingiré que soy alguien diferente. Ciertamente lo hice en gran medida antes de ser cristiano, y de algún modo continúo, aunque no debería. Si otras personas están haciendo lo mismo, entonces son dos fachadas o máscaras encontrándose. El triste resultado es que las dos personas reales nunca se encontrarán. Esto es lo opuesto al amor sincero. Amor sincero significa quitarse la máscara y atreverse a revelar quién eres. Cuando sabes que Dios te ama tal como eres, eres libre para quitarte la máscara. Esto significa que hay una intensidad y autenticidad completamente nueva en tus relaciones. Pablo insta a los cristianos a vivir en armonía unos con otros y a ser generosos. Se puede apreciar en los versículos 13. Hospitalarios, versículo 13, a perdonar, versículo 14, a ser empático en el versículo 15 y vivir en paz con todos. En el versículo 18 se pudo apreciar todo esto. Esta es una gloriosa imagen de la familia cristiana a la cual Dios nos llama, atrayéndonos a una atmósfera de amor, alegría, paciencia, fidelidad, generosidad, hospitalidad, bendición, regocijo, armonía, humildad y paz, donde el bien no es vencido por el mal, pero el mal es vencido por el bien. Se puede apreciar en los versículos del 9 al 21. Acompáñame a orar. Señor, hoy te ofrezco mi cuerpo. Como sacrificio vivo, me pongo a tu disposición. Te entrego todo lo que tengo una vez más, mi vida, mi tiempo, mi dinero, mis ambiciones, mis planes, mis anhelos, mis deseos, mis pensamientos. Muéstrame tu voluntad, buena, agradable y perfecta para mi vida. Muéstrame lo que debo hacer cada día de mi vida, Señor.
Hoy me rindo a ti, Señor. Hoy quiero obedecerte. Hoy quiero que tú siempre me dirija paso y toda mi vida, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Amén. Acompáñame a leer el tercer texto bíblico en Primera de Crónicas, capítulo 6, versículos del 1 al 81. Descendientes de Leví, versículo 1. Estos fueron los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Hijos de Coat: Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Hijos de Amirán: Aarón, Moisés y Miriam. Hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar fue el padre de Finés. Finés fue el padre de Abisúa. Abisúa fue el padre de Buquí. Buquí fue el padre de Uzi. Uzi fue el padre de Seraías. Seraías fue el padre de Merayot. Merayot fue el padre de Amarías. Amarías fue el padre de Agitob. Agitob fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Ahimás. Ahimás fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Johanán. Johanán fue el padre de Azarías, quien ejerció el sacerdocio en el templo que Salomón construyó en Jerusalén. Azarías fue el padre de Amarías. Amarías fue el padre de Agitob. Agitob fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Salum. Salum fue el padre de Gilquías. Gilquías fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Seraías. Y Seraías fue el padre de Josadat. Josadat fue llevado al cautiverio cuando el Señor deportó a Judá y a Jerusalén por medio de Nabucodonosor. Los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Hijos de Gersón: Ligni y Simi. Hijos de Coat: Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Hijos de Merari: Machlí y Musi. Estos fueron los descendientes de los levitas por sus familias. Los descendientes de Gersón en línea directa fueron Ligni, Yahat, Simá, Joá, Idot, Será y Yatraí. Los descendientes de Coat en línea directa fueron Aminadab, Coré, Asir, Elcanat, Ebiasaf, Asir, Tahat, Uriel, Uzías y Saúl. Los hijos de Elcaná fueron Amasai y Ahimot. Los descendientes de Ahimot en línea directa fueron Elcaná, Sofaí, Nahat, Eliab, Jeroán y Elcaná. Los hijos de Samuel fueron Joel, el primogénito, y Abías, el segundo. Los descendientes de Merari en línea directa fueron Machlí, Ligni, Simí, Usa, Simá, Hagías y Asaías. Cantores del templo. Versículo 31. Estos fueron los que David puso a cargo del canto en el templo del Señor. Desde que se colocó allí el arca, ellos ya cantaban en la tienda de reunión delante del santuario antes de que Salomón edificara el templo del Señor en Jerusalén. Luego continuaron su ministerio según las ordenanzas establecidas. Estos y sus hijos estuvieron a cargo del canto. De los descendientes de Coat, el cantor Emán fue hijo de Joel. Descendiente en línea directa de Samuel: Elcaná, Jeroán, Eliel, Toá, Suf, Elcaná, Maat, Amasaí, Elcaná, Joel, Azarías, Sofonías, Tahat, Asir, Ebiasaf, Coré, Izar, Coat, Leví e Israel. A la derecha de Emán se colocaba su pariente Asaf, hijo de Berequías, descendiente en línea directa de Simá: Micael, Baseías, Malquías, Etní, Será, Adaías, Etán, Simá, Simí, Yahat, Gersón y Levit. A la izquierda de
de Emán se colocaba Etán, hijo de Quisí, que era de sus parientes los meraritas, y descendientes en línea directa de Abdí, Maluc, Hasabías, Amasías, Gilquías, Amsi, Bani, Semer, Macli, Musi, Merari y Leví. Sus hermanos los levitas estaban al servicio del santuario. En el templo de Dios, Aarón y sus hijos estaban encargados de quemar las ofrendas sobre el altar de los holocaustos y sobre el altar del incienso. De acuerdo con lo ordenado por Moisés, siervo de Dios, eran también responsables de todo lo relacionado con el lugar santísimo y de ofrecer el sacrificio por el perdón de pecados de Israel. Los descendientes de Aarón en línea directa fueron Eleazar, Fines, Abisúa, Buquí, Uzi, Seraías, Merayot, Amarías, Ahitob, Sadoc y Ahimás. Ciudades de los levitas, versículo 54. Estos fueron los territorios donde vivían los descendientes de Aarón. A las familias de los coatitas se les adjudicó por sorteo. Hebrón en la tierra de Judá, con sus campos de pastoreo. A Caleb, hijo de Jefoné, le tocaron el campo de la ciudad y sus aldeas. A los descendientes de Aarón les entregaron las siguientes ciudades de refugio: Hebrón, Licná, Jatir, Estemoa, Ilén, Debir, Asán y Bet-Semes, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Benjamín les dieron Gebá, Alemet y Anatot, con sus respectivos campos de pastoreo. En total les tocaron 13 ciudades distribuidas entre sus familias. Al resto de los descendientes de Coat les tocaron por sorteo 10 ciudades de la medida tribu de Manasés. A los descendientes de Gersón, según sus familias, le dieron 13 ciudades de la tribu de Isaacar, Aser y Neftalí, y de la tribu de Manasés, que estaba en Basán. A los descendientes de Merari, según sus familias, les tocaron por sorteo 12 ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Fue así como los israelitas entregaron a los levitas estas ciudades con sus campos de pastoreo. Les adjudicaron por sorteo las ciudades de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín, las cuales ya han sido mencionadas. Algunas de las familias descendientes de Coat recibieron por sorteo ciudades de la tribu de Efraín. Como ciudades de refugio les dieron Siquén en la región montañosa de Efraín, Geser, Jocmeán, Bet, Jorón, Ayalón y Gat Rimón, con sus respectivos campos de pastoreo. De la media tribu de Manasés le entregaron a Ner y Beleán, con sus respectivos campos de pastoreo. Estas fueron las ciudades asignadas al resto de las familias de Coat. Los descendientes de Gersón recibieron las siguientes ciudades de la media tribu de Manasés: Golán de Basán y Astarot, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Isaacar recibieron Sedes, Daberat, Ramot y Anín, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Aser recibieron Masal, Agdón, Ucot y Regob, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Neftalí recibieron Sedes de Galilea, Amón y Kiriatayim, con sus respectivos campos de pastoreo. Los demás descendientes de Merari recibieron las siguientes ciudades de la tribu de Zabulón: Rimonó y Tabor, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Rubén, que está en la ribera oriental del Jordán, frente a Jericó, recibieron Beser, que está en el desierto, Yahaza, Cademot y Mefat, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Gad recibieron Ramot, de Galad, Mahanayim, Hezbón y Jazer, con sus respectivos campos de pastoreo. Punto 3. Entiende los sacrificios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran los mediadores entre Dios y el pueblo. Aarón y sus hijos estaban encargados de quemar las ofrendas sobre el altar.
expiación por Israel. Se pudo apreciar en el versículo 49. El sacerdocio era hereditario, los sacerdotes eran descendientes de Leví. El cronista enumera a los hijos de Leví en el versículo 1, 16 y 46. Vemos que todos aquellos que sirvieron en el tabernáculo, que más tarde se convertiría en el templo, fueron considerados de ascendencia levítica. Versículos del 1 al 30 se pudieron apreciar. El cronista subraya la importancia del templo, el cual era un lugar de adoración donde habitaba el Espíritu de Dios. David puso a algunos levitas a cargo de la música en la casa del Señor. Estos fueron los cantores que David nombró para el templo del Señor. Ellos ya cantaban en la tienda de reunión delante del santuario. Se pudo apreciar en los versículos del 31 al 32. Otros levitas estaban encargados de presentar sacrificios en el altar, hacer la expiación. Se pudo apreciar en el versículo 49. Como vimos anteriormente, una definición sencilla de la expiación es en uno ment, unificación. En otras palabras, Dios provee un medio a través del cual la gente puede estar a la par con Él. Este fue el patrón en todo el Antiguo Testamento. La necesidad de sacrificio y de hacer expiación prefiguraba el sacrificio final, completo y suficiente de Jesús. Tales pasajes nos recuerdan lo asombroso que es que los sacrificios ya no son necesarios debido al único sacrificio verdadero y perfecto de Jesús. Acompáñame a orar. Gracias, Señor, porque todo lo que se requiere de nosotros hoy es una respuesta a tu sacrificio y ofrecerte los sacrificios de adoración de nuestros cuerpos, de hacer el bien y compartir con los demás. Gracias porque con tales sacrificios te complaces. Te ruego que derrames tu fuego sobre nuestros sacrificios. Amén. La pastora Pipa añade en la lectura de Romanos 12:21, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Hacer el bien es la manera más poderosa de detener la propagación del mal. Recuerden que este devocional ha sido escrito por los pastores Nicky y Pipa Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y esta es la que le da voz a este devocional, Ingrid Flores. Que Dios les bendiga grandemente.